Buenos días. Vamos a continuar con la clarificación de términos que está dentro del manual del maestro y estamos en el perdón, en el capítulo 3, el perdón y la fe de Cristo. Esto a mí me encanta. El perdón. Descubrimiento que nos toca hacer a todos los estudiantes del curso del perdón. No estamos aquí más que para esto. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y lo que nos permite alcanzarle, mas es ajeno a Él. Por eso el perdón no tiene predicamento. Porque el perdón es el medio que nos lleva a Dios y lo que nos permite alcanzarle. Sin embargo, andamos mejor haciendo talleres sobre la abundancia, sobre cómo encontrar pareja, sobre cómo conservar nuestra pareja, sobre cómo conservar nuestra salud. Y ahí se llenan. Tú pon un taller de la abundancia y verás. Al fin y al cabo es un perdón, pero perdonamos para ser abundantes. Perdonamos para que no se nos vaya nuestra pareja, que está bien, y perdonamos para curarnos, que está todo bien. Pero llega un momento donde tú quieres perdonarlo todo para encontrar el rostro del Padre. Y llega un momento donde eso va a pasar. Y el resto de las cosas, pues estás ahí. El perdón es el medio que nos lleva a Dios. ¿Qué queremos? ¿Ir a Dios o tener el bolsillo lleno? Cuando hacemos ese tipo de... que los hacemos, yo no creo que haya hecho ninguno, pero hay muchos por ahí y tienen su tirón. Pero mira cómo empieza esto. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y lo que nos permite alcanzarle, mas es ajeno a Él. Mas es ajeno a Él. Es ajeno a Él. Es imposible concebir algo creado por Él que pueda necesitar perdón. Es ajeno a Dios porque lo que Dios ha creado es perfecto, con lo cual no hay nada que perdonar. Es ajeno a Él. El perdón es el resultado de haber honrado el Padre las creaciones falsas del Hijo, y ese perdón que había instituido aquí en el mundo, un perdón para ¿cómo dice? Perdón para destruir, pues se le dio la forma para que fuera un perdón para irnos al cielo. El perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo que le hace diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Ya he hablado del perdón para destruir. El mundo hace un perdón para destruir en el que da fe de que se cometió la falta y luego se la perdona. Pero eso es imposible. Si das fe de que se cometió la... No, pero era porque es que yo no lo sabía hacer mejor, pero tú hiciste eso, ¿verdad que sí? Está escrito. Entonces, el perdón del ego es perdón para destruir porque se da fe de lo que había ocurrido y luego se le perdona. Es un perdón que perdona cosas que han ocurrido. Y el Espíritu Santo no tiene esa idea sobre el perdón. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz. Una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. Mira, una manera en la que los que no saben hacer otra cosa pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros estamos encerrados en la percepción. Nosotros creemos que lo que sale en las noticias es verdad, que fulano mató a su hijo, que fulana hizo tal cosa. Creemos que eso. Y los que no sabemos vemos eso y lo damos por cierto. El perdón es el medio que nos aleja de esa percepción, que es un cepo de nuestra visión para la condena y la culpa. ¿Qué hace el perdón? Nos saca de ese corralito en el que la culpa es lo único que podemos ver. Una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. Pueden ver la verdad, pueden ver al Hijo de Dios en lugar del asesino. Ellos no pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creen que esa sea su voluntad. Nosotros no podemos dejar de percibir porque creemos que nuestra voluntad es que se descubra y quede de manifiesto y se castigue el error. Dicen, ellos no pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creen que esa sea su voluntad. Esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es, porque Dios está al otro lado del perdón. Como no queremos perdonar, creemos que Dios es nuestro enemigo. Y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender
y retornar a Él en paz, que ese es el perdón. Como creemos en otra voluntad diferente de la de Dios, pues ¿qué hacemos? Es fijarnos ahí como un perro de caza cuando ve una presa, ¿verdad? Mirando la culpa y a Dios oculto. Y de este modo necesitan una ilusión de ayuda porque se encuentran desvalidos, un pensamiento de paz porque están en conflicto. Como estamos tan marcando la culpa, y vemos testigos de la culpa, no solamente es por mí, es que fulano le ha pasado lo mismo, es que es una desgracia, hay que darle. Entonces, como estamos tan cerrados, necesitamos un pensamiento de ayuda porque nos encontramos desvalidos. Un pensamiento de paz porque estamos en conflicto. Dios sabe lo que su hijo necesita antes de que Él lo pida. Dios sabe lo que su hijo necesita antes de que Él lo pida. Porque cuando hubo la separación, el hijo no tenía más que una necesidad de irse. Pero el padre supo que iba a tener una necesidad y le dio el perdón con el Espíritu Santo antes de que se lo pidiera. Por eso dice el curso que Jesús puso en marcha la expiación. Fue en el que empezó en marcha con el perdón, fue Jesús. Con el perdón del Espíritu. Dice, Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda. Mira la primera parte. Dios no se ocupa en absoluto de la forma. Esto va dirigido a las personas que creen que Dios quiere que deje de trabajar de profesor para dedicarse solo a la enseñanza del curso. Es que Dios no ve la forma. Que se sepa, no te está pidiendo que vivas en una parte del mundo o en la otra, no te hagas tan en el espiritual. A Dios le da igual, si vives, ¿sabes? Donde tú elijas, donde tu especialidad te guste estar, allí es donde Dios quiere que tú seas feliz. Pero Dios no se rige por la forma en absoluto. Pero al haberle otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda. Dios dio un contenido a la forma para que Dios dio un contenido a la forma para que no hiciera daño al Hijo de Dios. Por tanto, quiere que se entienda cuál es el contenido que dio a la forma. Quiere que se entienda lo que es el perdón. Y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su creador. El contenido fue, esto no es real, esto no es real, esto no es real. El contenido que Dios dio a todas las formas, esto no es real, esto no es real. No te puede hacer daño, esto no es real, esto no es real. ¿Se entiende? Es un párrafo, al haberle otorgado, falta, tantas veces que pone artículos que no, Dios no se ocupa en absoluto en la forma, pero al él haberle otorgado contenido a la forma, el contenido que le dio no significa nada. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario la faz de Cristo. Mira qué giro da el perdón y la faz de Cristo, porque es que la faz de Cristo es una manera de perdonar. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. La razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. ¿Dónde? Dentro de la percepción. ¿Qué tenemos que ver aquí? La faz de Cristo. ¿Dónde? En cada uno de nuestros hermanos. Cuando nosotros veamos la faz de Cristo es que ya no queremos ver al asesino, al traidor, al pederasta, al mal amante, ya no queremos ver eso, simplemente queremos ver al Hijo de Dios, la faz de Cristo. ¿Qué hemos hecho? Perdonar. ¿Dónde? En la percepción, porque el conocimiento no se puede percibir, el conocimiento se vive. Y es el símbolo del mundo real, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. Fíjate, la faz de Cristo es la salvación. Es el símbolo del mundo real. El que la ve, deja de ver el mundo. Tela marinera lo que está diciendo. Quien ve la faz de Cristo, deja de ver el mundo. Jesús, en sus últimos momentos, no veía el mundo. Veía al hermano, al santo, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. ¿Cómo voy a decir, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, cuando estaba dispuesto a demostrar que la culpa no existía, que la traición era imposible? Él veía al Cristo. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté fuera. Ver la faz de Cristo se está tan cerca del cielo como
lo máximo que podemos estar mientras aún estemos en la perfección. Mas desde allí, un paso basta para entrar, cuando estemos viendo la faz de Cristo. ¿Para qué nos vamos a entretener queriendo tener abundancia, salud o amor? Aquí, a estos amores. ¿Para qué? Si podemos ver la faz de Cristo. ¿Para qué? Yo sé que todos hemos hecho seminarios intermedios, pero mirad dónde vamos a ir a parar. A pedir ver la faz de Cristo. A pedir ver la faz de Cristo. Dice, de ahí solo queda un paso, el final. Y se lo dejamos a Dios. El perdón es un símbolo también. Pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido, no puede ser manipulado. Y así la unidad se refleja, y así la unidad que refleja se convierte en su voluntad, en la voluntad de Dios. Es lo único que aún está en el mundo, en parte, y que al mismo tiempo es el puente que conduce al cielo, el perdón. Está en el mundo, pero conduce al cielo. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, en verdad no lo es. Pues la verdad no va a ninguna parte. Por eso dice que no es una jornada, porque la jornada se queda aquí, dice, pero las ilusiones cambian de lugar o de época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será paz eterna y la voluntad de Dios. Lo he leído todo entero. La voluntad de Dios es lo único que existe. Por eso el perdón es lo único que existe aquí. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. Porque la voluntad es que hagamos eso, la voluntad de Dios es que hagamos eso. ¿Es esto una jornada? Y dice, no, en verdad no lo es, puesto que la verdad no se ha movido de su sitio. Sin embargo, las ilusiones van y vienen. Dice, según el lugar o la época, porque claro, la época, imagínate. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. El perdón es una percepción, por tanto es irreal. Sin embargo, esa parte de irrealidad desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. El perdón es un catalizador para la paz y la voluntad de Dios. Algunas veces, esto del catalizador que me ha salido ahora, para conseguir una mezcla, para conseguir algo, empleamos en química una persona, un elemento, una sustancia que hace, que facilita que otras dos se encuentren y precipiten en... que no me lo sé decir, porque se unan dos sustancias por la presencia del catalizador y aparezca otra cosa diferente. Entonces, el perdón es el catalizador. Y cuando ya hemos conseguido la paz y la verdad de Dios, el catalizador desaparece. Ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian. Ya no hay deseos, estamos en la paz y en la voluntad de Dios. Incluso lo que una vez se deseó puede volverse indeseable, ya no lo quieres. Esto es así porque el ego nunca puede estar en paz. Pero la voluntad es constante, pero la voluntad de Dios con mayúscula, la voluntad de Dios es constante, por ser el don de Dios. Y lo que Él da es siempre como Él mismo. Este es el propósito de la faz de Cristo. Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contempla únicamente esto y habrá sido perdonado. Vamos a volverlo. Ahora ya no hay deseos, ya ha venido el perdón, ya ha precipitado, ha hecho que se precipite lo que teníamos ahí. Estoy empleando palabras de la química, de cuando yo hice química en bachiller, porque no he vuelto a hacer. El perdón precipita la paz, precipita la voluntad de Dios, precipita la verdad. Y una vez que ha llegado el perdón, nosotros vemos nuestra santidad y dice, ahora ya no hay deseos. Dice, incluso los que otras veces deseamos, ahora nos parecen tontos. Eso es así porque el ego nunca puede estar en paz. Y ahora nosotros estamos en la paz, con lo cual el ego está desterrado. Pero la voluntad de Dios es constante, por ser el don de Dios. Y lo que Él da es siempre como Él mismo. Ahora estamos ahí. Este es el propósito de la faz de Cristo, estar en la paz.
Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo, la faz de Cristo, junto con el perdón. Contempla únicamente eso y habrás sido perdonado. Cuando solo contemples la faz de Cristo sabrás que has sido perdonado. Qué hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo, reflejada por todas las partes. Tu verdad es que eres el Hijo de Dios y ves al Hijo de Dios y la paz del Hijo de Dios y la voluntad de Dios por todas partes. Qué hermoso se vuelve el mundo. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad por todos los lados del mundo feliz. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su Creador, la unión del Padre y del Hijo. La unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de ellas, la unión del Padre y el Hijo. La unidad de unidades que se encuentra más allá de todas ellas. Mira esto, no se ve a Dios, sino únicamente se le comprende. No se ve a Dios, sino únicamente se le comprende. De la marinera. No se ve a Dios, sino únicamente se le comprende. Para que vayamos diciendo que Dios es energía. No se le ve, se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino que se le reconoce. Fuerte esto, ¿eh? Da en poquito espacio unas definiciones bien consistentes y bien contundentes. El perdón y la faz de Cristo. Necesitas, antes del recuerdo de Dios, necesitas contemplar la faz de Cristo. No te pide que seas rico, no te pides que seas sano de salud, no te hacen una prueba de salud para entrar en el cielo, no te hacen una prueba de que tienes que tener un amor o estar... No, solo que hayas visto la faz de Cristo, que veas en todos la faz de Cristo. Precioso, no, lo siguiente. Un milagro para todos vosotros, en nombre de Jesús, esta mañana.